Vamos al capítulo 18 del libro de Mateo. Verso 21, por favor. Y vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Wow. Gloria a Dios. Toma tu lugar, por favor. Vamos a entrar a esta enseñanza. Quiero hablarte de un tema que está en mi corazón y un tema que creo que es muy importante en el tiempo o en los tiempos en los que vivimos. El perdón. El perdón. Yo no sé si tú sabes, pero físicamente la falta de perdón crea enfermedades como alta presión, hipertensión y muchas otras enfermedades en cuanto a lo físico. Causa problemas en cuanto a lo físico. Entonces, la falta de perdón tiene una raíz, es decir, las personas que no perdonan lo hacen porque hay una causa. Al igual que las personas que sí perdonan, también hay una causa. Y hoy yo quisiera entrar un poquito en detalle en cuanto a esto, porque a veces tenemos conceptos preconcebidos, es decir, propios, personales, presuposiciones, o sea, cosas que, opiniones propias o nuestras, que muchas de las veces no tienen un fundamento, y menos bíblico, que tiene más un fundamento por cómo fuimos creados, por nuestro desarrollo, nuestro proceso, lo que escuchamos, lo que vimos, etcétera, etcétera. Y muchas de las veces esto no tiene que ver con el perdón, tiene más que ver con una opinión personal que con el perdón. ¿Cuántos aquí han sido perdonados? Ok, entonces de antemano sabemos que la palabra dice que hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos. ¿Por qué podemos amar? Porque Dios nos amó primero. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo amar porque Dios me amó, y el amor que Dios me dio ahora yo lo puedo compartir. O sea, antes de que Dios me amara, yo no podía amar porque yo carecía de amor, no tenía amor. Entonces podemos amar, dice Juan el apóstol, porque Dios nos amó primero. Entonces, cuando nosotros amamos, realmente estamos extendiendo el amor que Dios nos dio a nosotros para con otros. ¿Sí? El perdón es igual. Nosotros podemos perdonar porque Él nos perdonó primero. Si yo no he sido perdonado, entonces se me va a hacer muy difícil yo perdonar, porque yo no he sido perdonado. Pero si yo ya he recibido el perdón o un perdón, más que todo el perdón de Dios, entonces ese perdón de Dios a mí me califica para yo poder perdonar a otros, entendiendo que mis faltas fueron quitadas, y que así como mis faltas fueron quitadas por Dios, las faltas de otros hacia mi persona deben de ser quitadas por mí. El no hacer esto trae problemas en los matrimonios, trae problemas en las familias, trae problemas en todo tipo de relación. Tú te topas con una persona, o tú te encuentras con una persona que nunca ha perdonado, y es una persona que trae amargura, que trae rencor, que trae odio. Y todos estos factores que te acabo de nombrar son factores que determinan en ocasiones el resultado de las relaciones. Por eso es que muchas veces no podemos tener buenas relaciones.
Muchas de las veces nuestras relaciones no son duraderas o no son sinceras, porque hay obstáculos dentro de nosotros que impiden que así sea. Y esos obstáculos tienen que ver con perdonar o con ser perdonado. Entonces, quiero compartir esto con ustedes hoy porque somos libres en Cristo, pero muchas de las veces vivimos vidas emprisionadas, atadas. Una persona que tiene amargura es una persona que vive atada y que vive emprisionada en la prisión de la amargura. Cuando ve donde sea y a quien sea, lo ve por el lente de la amargura. Entonces no está libre, está emprisionada. El rencor, el odio es lo mismo, son prisiones. Entonces necesitamos entender que estar libres en Cristo es recibir el perdón de Dios, pero también dar ese mismo perdón. Y entender de que si Dios me perdonó a mí, es mi responsabilidad también perdonar a otros. Y me voy aún más allá. Vamos a Mateo capítulo 6, por favor, versículo 14. Para entrar en materia. Mateo 6:14, ¿qué dice? Si perdonamos a otros, ¿qué? Sus ofensas, ¿qué va a hacer Dios? Cuando leemos ese verso, el 14, entendemos una cosa, de que cuando nosotros perdonamos a otros, Dios nos perdona a nosotros. Ahora el verso 15 nos da a entender este punto mucho más enfatizado, cuando dice que si nosotros no perdonamos a otros, Dios no nos puede perdonar. Entonces entendemos de que el perdón de Dios para con nosotros está condicionado al perdón de nosotros para con otros. A ver, quizá me fui un poco recio ahí. Si yo me quiero dar el lujo de que personas que me ofendieron, que me lastimaron o que pecaron contra mí, me abusaron o lo que sea, me maltrataron, si yo me quiero dar el lujo de no perdonar a esas personas porque, wow, esa ofensa estuvo muy fea, me lastimó mucho. Si yo me quiero dar ese lujo, yo debo de entender que el precio que yo voy a pagar es demasiado caro. Es un lujo muy caro. ¿Por qué? Porque si yo me doy el lujo de no perdonar a la persona que me ofendió, por llamarlo al ofensor, yo debo de entender que no puedo ser perdonado por Dios. Triste sería que yo me postre delante de Dios y llore y clame y le pida perdón a Dios por mis pecados, pero que cuando otra persona venga hacia mí y me pida perdón, yo le diga que no, o que yo lo perdone de acuerdo a mí. Es decir, pues te voy a perdonar, pero esto, pero lo otro, pero aquí, por ahí. Entonces yo vivir condicionando a esa persona para que esa persona reciba mi perdón. Perdóname, Dios no es así. Entonces nosotros como cristianos y como hijos de Dios necesitamos entender y necesitamos ver cómo Dios opera para nosotros aprender a operar como Dios, para no errar, porque Él es perfecto en todos sus caminos. Entonces quiero prontito, antes de continuar, Lucas 6:37, perdona, dice que ahí casi entra la regla de oro y dice que debemos de perdonar, porque ahí más abajo habla de una medida y habla de que con la medida que midamos, si a mí me gusta medir, yo debo de entender que yo voy a ser medido. Ve prontito Hebreos capítulo 8, verso 12. Y sí me gustaría que lo leyeran así en voz alta, porque esto hace que retumbe nuestros oídos. Hebreos capítulo 8, verso 12.
Porque hay un debate, incluso si usted se mete a Facebook y a otros lugares, hay un debate en que si perdonar significa olvidar. Y las personas están más interesadas en ese debate que en realmente saber lo que significa perdonar. Entonces, vamos a ver esto porque a mí me interesa mucho. ¿Ya estás ahí? ¿Qué dice? A ver, Carlos, ponte de pie y léemelo en voz alta, por favor. Ok, gracias. ¿Qué hace Dios cuando Dios nos perdona? ¿Usted cree que Dios tiene nuestros pecados encima de nuestra cabeza? Que cada vez que pecamos, Él nos saca todos los pecados anteriores. Si Dios no lo hace, ¿por qué lo debo de hacer yo? O sea, si yo tengo un pleito con mi esposa, debo de enfocarme en ese pleito, nada más, no en los 20 otros pleitos de atrás, porque entonces ya voy a tener 21 pleitos. ¿Alguien sabe algo de eso? Y entonces a veces vivimos sacando lo de atrás más que lo presente. Y la razón por la que vivimos sacando lo de atrás más que lo presente es porque en verdad no hemos perdonado. No hemos perdonado. Porque cuando Dios nos perdona, dice la Biblia que Él no se vuelve a acordar de los pecados. Y estaba leyendo en Miqueas 7, 18 y 19, y déjeme ir prontito ahí para terminar este punto y seguir a lo que viene, porque quiero enseñarle algo por si le sirve. Miqueas capítulo 7, verso 18. Fíjese lo que dice. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y qué? ¿Qué hace Dios? Olvida el pecado. ¿No dice ahí eso? Del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. O sea, hermano, no vivas enojado. Hay personas que hacen cosas porque sienten que Dios está ahí arriba enojado y listo para tirar rayos y centellas, o cómo le... Ese no es el Dios nuestro. El Dios nuestro está sentado en su trono lleno de gozo y de paz. Dios no vive que Héctor me la hizo, me la va a pagar, nomás voy a esperar que haga una No. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Nota, Él volverá, habla de un proceso y habla de una continuidad. Di conmigo, continuidad. Por eso cuando Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. ¿Por qué? Porque la costumbre judía era de que tú tenías el deber de perdonar a tu hermano 7 veces. Pero me gusta, en los evangelios Jesús siempre dice, pues dice esto, mas yo digo. ¿Si has leído eso? Por ejemplo, lo del divorcio. Dice: Moisés dijo eso, pero yo os digo. Y entonces no es que Jesús viene a hacer a un lado lo que se dijo antes, sino que Jesús vino a mejorar aquello. Entonces, cuando le pregunta a Pedro, le dice: Señor, ¿cuántas veces debo yo perdonar a mi hermano que peca contra mí? No dice al que me ofende, dice a mi hermano que peca contra mí, porque el deber es con nuestro hermano. Ahora nota, Jesús le dice, sí, parafraseando, pues esto es lo que dicen en la ley, mas yo os digo que hasta 70 veces 7. Diga conmigo, continuidad. Lo que Jesús está hablando es de algo continuo. No está hablando de que estés contando cuántas veces me he ofendido hoy. No está hablando de llevar una cuenta. Está enseñándonos que como hijos de Dios debemos tener un corazón de Dios
como el de Dios, y el corazón de Dios no está contando nuestras culpas, sino está perdonando nuestros pecados. Y esta es una actitud que como hijos de Dios nosotros debemos de asumir, de perdonar a los que nos ofenden continuamente. ¿Cuántas veces? Todas las veces. Y después seguir perdonando. Y después perdona más. Y después sigue perdonando. ¿Por qué? Porque como dijo mi hijo Héctor, dijo, nosotros como cristianos debemos de ser un centro de distribución, no una bodega. O sea, que los problemas, las ofensas que vienen a nosotros, no nos debemos de quedar con ellas. Debemos de distribuirlas, pero no hacia otros. No que la haga Juan y la pague Pedro. O sea, adiós. Sean conocidas vuestras peticiones delante de quién? De Dios, con todo ruego y súplica, delante de Dios. Tú me ofendes, yo voy a Dios y le digo, Señor, me ofendió, aquí está la ofensa. No la voy a cargar, porque si la cargo, cuando yo te vea, te voy a ver mal, te voy a tratar mal, voy a pensar mal de ti, no voy a querer estar contigo, etcétera, 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 etcétera. Y llena tú los etcéteras. ¿Estamos aquí? Entonces habla de continuidad, habla de un proceso. Porque se deleita ¿en qué? En misericordia. En misericordia. A ver, misericordia, ¿qué es misericordia? Misericordia es la disposición de compadecerse de los sufrimientos ajenos. Misericordia es de compadecerse de los padecimientos ajenos. ¿Qué quiere decir? Que si alguien me ofende, existe la gran probabilidad de que esa persona está mal y está en problemas y no sabe cómo lidiar con sus problemas. Entonces ahora sí que ya no busca el que se la hizo, sino el que se la va a pagar. Pero si nosotros tenemos misericordia de esta persona, como Dios tuvo misericordia de nosotros, entonces nuestro enfoque no va a ser en la ofensa de esa persona hacia nosotros, sino el por qué. O sea, ¿qué es lo que trae esta persona? Oye, hermano, ven, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Puedo orar por ti por algo? O sea, ¿tienes algún problema? Porque habemos personas que no vamos a pedir ayuda abiertamente. No vamos a reconocer que necesitamos ayuda abiertamente, porque a veces hay esa cosita llamada ego, llamado orgullo, que no nos deja pedir ayuda. Y entonces pedimos ayuda buscando atención de otras maneras, como los niños cuando quebran una ventana, tiran un plato, están buscando atención. Entonces un padre experimentado, una madre experimentada que ve que cuando el niño está llamando la atención es porque se le tiene que dar tiempo al niño. Y entonces lo que las personas a veces necesitan es alguien que los escuche, no alguien que los juzgue. De eso ya hay muchos. Cuando yo fui a Dios, lo primero que yo tuve que hacer es reconocer mis pecados y pedirle perdón. Y Él me escuchó. Por eso el salmista dice: clamé a Jehová y Él me oyó. Clamé a Jehová y Él me oyó. Él me oyó, perdón. ¿Sabes qué bonito es cuando alguien se toma el tiempo para escucharte? Y Dios siempre nos escucha. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré. El que viene a mí, no lo echo fuera. O sea, Pablo dice también que nos acerquemos ante el trono de la gracia, del oportuno socorro. O sea, nota, tenemos acceso a ir a Dios cada vez que nosotros estamos cansados y cargados, y Él nos escucha. Entonces, la misericordia es la disposición de compadecerse de los sufrimientos ajenos. Esta se manifiesta en amabilidad, en asistencia a la persona necesitada, especialmente en cuanto al perdón y la reconciliación. Una persona con misericordia trae en su mente un objetivo y un propósito solamente: reconciliar.
Colosenses dice, el apóstol Pablo habla en el libro a los Colosenses y les dice que se nos ha sido entregado el ministerio de la reconciliación, reconciliando todas las cosas que con Dios, todas las cosas con Dios. Entonces es nuestro deber reconciliar. Y para reconciliar tenemos que escuchar. Y ya una vez escuchando, perdonamos. Y perdonamos, llevamos a la persona ante la presencia del Señor para que se reconcilie con Dios, para que Dios perdone su falta. Porque yo ya le perdoné su falta. Ahora que esa persona se ponga a cuentas con Dios y que Dios perdone su falta. Entonces, es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. La misericordia no es un sentimiento de simpatía, es o debe de ser una práctica. Porque en el cristianismo este es uno de los principales atributos de la misericordia. Y tú ya conoces la historia del samaritano, y tú ya sabes que pasó el levita, quien tenía el deber tanto social como religiosamente. Y luego pasó ¿quién? El sacerdote, que también tenía ese deber. De hecho estaba en la ley, que tenía que ayudar al necesitado. Y ni uno de ellos lo hizo, porque carecía ¿de qué? De misericordia. Por eso los judíos tenían un grandísimo problema. Observaban muy bien la ley, pero no la práctica. Por eso cuando Jesús, por hacer un milagro, le quisieron decir en un sábado que no sabes que no es permitido el sábado. Entonces Jesús les dice: cuando ustedes se levantan en la mañana y se vienen al templo y agarran sus burros, ¿qué no les dan de comer? Porque ellos observaban muy bien la ley, pero por la ley, no por el que dio la ley. Entonces, esto es muy importante, porque Mateo 7:12 dice: todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Yo te pregunto en esta mañana, cuando tú ofendes a alguien, ¿tú quieres que esa persona te perdone? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué es lo que tú debes de hacer? Perdonar. ¿Cuántos saben que muchas de las veces pedimos lo que no damos? Y si pedimos lo que no damos, entonces si hiciéramos una comparación en cuanto a déficit, en llevar la cuenta de una chequera, pedir lo que no doy quiere decir que yo haría más cheques de lo que tengo en la cuenta. Y entonces yo estaría en números rojos. No se necesita ser contador para saber eso. Si yo tengo 5,000 pesos en la cuenta de banco, yo debo de hacer cheques de 5,000 o menos para que esos cheques sean efectivos. Pero si yo hago cheques de 15,000 y tengo 5,000 en el banco, voy a tener un déficit de 10,000 pesos. Y esto es lo que pasa en nuestras vidas. Nosotros vivimos con déficit, porque a veces le exigimos a otros lo que nosotros no estamos dispuestos a dar. Y ahí es donde las personas a veces entra la inconformidad y entra el problema, porque las personas a veces dan más de lo que reciben y a veces se cansan y entonces decimos: espérate, o sea, estás escribiendo más cheques de lo que tienes en tu cuenta. Y entonces hay una descompensación. Hay una descompensación. Entonces la regla de oro, aunque la palabra regla de oro no está en la Biblia, pero es Mateo: todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, y por hombres se refiere a hombres y a mujeres, no está hablando de un género en específico, así también vosotros haced con ellos, porque esto es la ley. O sea, lo que está diciendo, que tú haciendo esto vas a cumplir
con lo que Dios, porque nota, el mandamiento más grande según Mateo capítulo, ¿qué es? 22, del 37 al 42, según esta escritura, el mandamiento más grande es amar a Dios sobre todas las cosas, y el otro es a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú vas a las cartas paulinas, Pablo resume en Gálatas que el amar al prójimo, en ello se cumple el cumplimiento de la ley de los profetas. ¿Por qué? Porque tú no puedes amar al prójimo sin amar a Dios. O sea que la evidencia de que tú amas a Dios es amar al prójimo. Mira, te explico. Juan 4 dice que Dios es ¿qué? Espíritu. Dios es espíritu. Ok, como espíritu se refiere a que Dios no es material, no es físico. Entonces, para yo decir yo amo a Dios, Dios no se ve, porque Él no es materia ni es físico. Entonces, ¿cómo puedo yo probar o comprobar que amo a Dios? Lo dice la Biblia: amando al prójimo. Amando al prójimo es como yo doy a conocer que amo a Dios. Entonces, todo lo que tú quieres que se haga contigo es lo que tú debes que hacer con los demás. Ahora, déjame, me quedarán algunos minutitos nada más y quiero regresar a esa escritura. Si vas conmigo, por favor, de Mateo capítulo 18. Ok. Y dijimos que la escritura que leímos era 18, ¿verdad? ¿O no? Ok. Vamos brincándole ahí un poquito más. Y a continuación en el 23 dice, o debe de decir en tu Biblia, los dos deudores, ¿no? Y déjame enseñarte cómo Jesús ejemplificó o amplió este ejemplo del perdón hacia a las personas con esta ilustración o parábola. Y parábola es una manera de Jesús enseñar a las personas en sus tiempos y en sus culturas y costumbres, situaciones que ellos podían echar mano. Dice, por lo cual el reino, acuérdate que está hablando del perdón. De hecho, este capítulo 18 comienza con el perdón. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Verso 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Sí dice así tu Biblia? A este, al de los 10,000, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase. ¿Qué? Era una costumbre. Cuando tú tenías una deuda en los tiempos antiguos, se vendía a tu esposa, se vendían tus hijos como esclavos en el mercado de los esclavos para que pagaran por la deuda. Porque no sé si sabes, hoy en día en Irak, Irán y todos esos países, la mujer no tiene valor, no le dan valor a la mujer. Ellos siguen todavía bajo esa cultura antigua. Ok, entonces dice, entonces aquel siervo, o sea, el de los 10,000, que no tenía con qué pagar y que le iban a quitar la esposa y le iban a vender la esposa y los hijos y todo lo que tenía para pagar la deuda, dice que se postró, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, o sea, al que se le debía, movido a misericordia. ¿Movido a qué? O sea, él fue movido. ¿Qué es misericordia? Te lo acabo de enseñar. Se compadeció del sufrimiento de aquel hombre. ¿Sale? Entonces, compadeciéndose de, vamos a interpretar esto,
compadeciéndose del sufrimiento de aquel hombre. Nota, el enfoque, cuando hay una ofensa, el enfoque no debe ser en la ofensa que recibiste. Debe de estar en que tú te compadezcas en el sufrimiento de la otra persona. ¿Qué hizo? Le soltó, porque perdonar es soltar o pasar por alto. Y le perdonó la deuda. Wow. Solamente una persona con una deuda de 10,000 talentos que se le perdona puede saber lo que es ese perdón. Pero saliendo aquel siervo oyó a uno de sus consiervos, o sea, saliendo él de la corte donde le habían perdonado 10,000 talentos, sale de la corte y mira a otro que le debía 100 denarios. Entonces va y le dice: págame. No, págame o te voy a hacer lo que a mí me iban a hacer. Pregunto, ¿tenía misericordia? No. ¿Le interesó el sufrimiento del otro? No. Y haciendo de él, le rogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrando en sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. ¿Qué? Todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Pregunto, ¿a él lo echaron a la cárcel hasta que pagara la deuda? Ok. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se lo contaron al Señor, al que le había debido los 10,000. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? Dice: porque me rogaste. ¿No debías tú también tener? Nota, aquí no está hablando de deuda, está hablando de misericordia. Está relacionado el perdón con la misericordia. No está diciendo tú debiste de haberle perdonado la deuda. No, le está diciendo: ¿no debiste tú también haber tenido misericordia de él? Es decir, ¿no debiste tú también haberte enfocado en el sufrimiento de esta otra persona como yo me fijé en el sufrimiento tuyo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus. Ahora, ofensas. Ahí te va. Cuando leemos esto así, por encima no entendemos realmente el valor y el significado de las cosas. Pero déjame tratar de enseñarte esto, a ver si te puede ayudar a entender el valor de las cosas. Cuando leemos la Biblia talento y leemos denario, no entendemos nada, ¿verdad que no? No sabemos realmente en qué consiste el perdón, sino en un nombre que es talento y es denario. El denario y el talento eran unidades monetarias en los tiempos del Nuevo Testamento. Un denario era una moneda de plata romana que pesaba alrededor de 4 gramos. El salario diario de un obrero común o soldado, de acuerdo a Mateo capítulo 20, verso 1 y 2. Entonces, ¿qué era un denario? Un denario era una moneda que pesaba de plata, que pesaba, romana de plata, que pesaba alrededor de 4 gramos y era un salario de un jornalero normal o de un soldado. Entonces, aquel hombre debía ¿qué? 100 de estos, es decir, con 100 días de trabajo, el hombre podía haber librado su deuda y listo. Ok. Pero un talento era una unidad de peso de oro o plata que pesaba cerca de 33 kilos, variando de 20 a 40 kilos. Es decir, entre 20 y 40 kilos, un promedio de 30 kilos pesaba un denario. Perdón, un talento. Quiero que tú te imagines 10,000 talentos. Si tú multiplicas 10,000 por 30, ¿cuánto sacas? No, sacas mucho. Sacas mucho. Pero es que aquí hay un significado.
Déjate, doy un ejemplo. Cuando comparamos el valor de 100 denarios con el de 1000 talentos, podemos comprender lo enorme que es la gracia de Dios para con cada uno de nosotros. O sea que en comparación, lo que tú y yo tenemos que perdonar 70 veces 7 diariamente en esta tierra es máximo 100 denarios. Pero lo que Dios nos ha perdonado son 10,000 talentos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo mucho espacio y lugar de lo que yo he recibido en cuanto a perdón para yo dar de perdón. A ver, otra vez. Nunca yo voy a poder alcanzar a perdonar personas que me ofenden tanto como yo ofendí a Dios. A ver, otra vez. Mis ofensas hacia Dios y mis pecados para con Dios siempre van a aumentar y hacer un número mucho más grande que el que otras personas puedan pecar contra mí. ¿Sí estás de acuerdo? Y que pequeños son los errores de nuestros hermanos y hermanas. Ahora, Mateo 18, 21 al 27 dice: entonces le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces ya leímos eso? Y leímos hasta el 27 y nos damos cuenta de que este hombre nunca iba a poder pagar esa deuda de 10,000 talentos. Porque un talento es igual a 6,000 denarios. Un talento es igual a 6,000 denarios, que le tomaría a un trabajador ordinario ganar durante 6,000 días. A ver, otra vez. Para tú ganar un talento necesitas 6,000 días de trabajo. Para tú lograr eso necesitas 16 años de trabajo. Y esto sin tú poder comprar absolutamente nada, porque todo el denario diario que tú tenías que ganar en tu trabajo lo tendrías que estar pagando. Entonces, si convertimos esto en dólares americanos, si asumimos un salario diario promedio de $100, serían unos $600,000. Dado que un talento es una cantidad tan grande de dinero, ¿cuánto vale 10,000 talentos? Equivalente aproximadamente a 60 millones de denarios. Es una tremenda cantidad de dinero que vale alrededor de ya no quiero ni contarte eso, ya es demasiado. ¿Te acuerdas que en Miqueas 7:18 te hablé de continuidad? Él volverá a tener misericordia de vosotros. Continuidad. Esto es de lo que está hablando, de que nunca vamos nosotros a dejar de deberle a Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y bajo esa premisa, nuestra actitud debe de ser: nunca debemos de dejar de perdonar a los que nos ofenden. ¿Sabes quiénes son los que perdonan? Los que entienden que han sido perdonados. Voy a dejar esto tantito, ¿sale? ¿Ya lo entendiste? A través de la parábola anterior podemos conocer el hecho de que éramos los pecadores que cometieron graves pecados contra Dios, como el siervo que adeudaba al rey 10,000 talentos, que no podía volver a pagar con su propia fuerza o su propia habilidad. No podía. Es más, podría vivir 5 vidas y no podía llegar a eso. No le alcanzaría no solo la vida actual, sino todas las vidas. Entonces, teniendo piedad sobre nosotros, Dios perdonó nuestros tremendos pecados sin ninguna condición. Dios no te dice: te voy a perdonar, pero no lo vuelvas a hacer. No, pero pórtate bien, pero ahora hazle. No, ese no es Dios, pero sí somos nosotros. Y si lo vuelves a hacer, déjele cambio a esto. Le cambio. Ahí estoy. Quiero cerrar, quiero aterrizar la idea.
Ok. ¿Listo? Los últimos 5 minutitos que me quedan. Porque son 5. Oh, Padre, gracias. ¿Cuántos están recibiendo algo? Ok. Rápidamente te digo unas cosas para allá. ¿Qué significa el perdón según la Biblia? El perdonar es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarte, a reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre ofensor perdonado y ofendido perdonante no queden más afectadas. Cuando alguien nos ofende, lo primero que pensamos es que desquitarnos, ¿no? Bueno, yo sí. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdonar a alguien? Por esta razón, cuando alguien nos ha herido, es difícil pensar en perdonar. En la Biblia, la palabra perdonar significa literalmente dejar pasar. ¿Qué significa bíblicamente perdonar? Dejar pasar. Es decir, deja pasar las cosas. Mira, me doy cuenta de algo antes de continuar. Uno de mis problemas es no dejar pasar. Uno de mis problemas es darle demasiada importancia a cosas que no lo merecen y a personas que no lo merecen y a situaciones que no lo merecen. ¿Te acuerdas que te hablé acerca de una enseñanza, escogiendo bien tus batallas? Tienes que saber qué batallas debes de pelear y qué batallas debes de dejar pasar. No te puedes enredar con todo tipo de personas porque te dicen, o porque oíste, o porque te hacen. Esto no responde a las personas, responde a ti. Dice la Biblia que procuremos estar en paz, ¿qué? Con todos. Pero Jesús dijo que habían muchos que iban a hablar mal de nosotros, mintiendo. Pues si hablan mal de nosotros mintiendo, nosotros no tenemos nada que hacer ahí, porque no es cierto lo que dicen. Punto. Yo ya no le doy tanta importancia a cosas que en realidad no lo merecen. No me enredo. Hasta el tono de mi voz he bajado. A veces nos ahogamos en un vaso de agua porque le damos demasiada importancia. Mira, ¿puedo profundizar un poquito? Hay veces que el hombre ya no aguanta a la mujer, y hay veces que la mujer ya no aguanta al hombre, y hay veces que los hijos ya no aguantan a los padres, y hay veces que los padres ya no aguantamos a los hijos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿sabes a qué responde esto? A que les damos demasiada importancia. Yo digo, ay, es que mi esposa ya me tiene harto. Es porque yo le doy importancia a lo que ella dice y a lo que ella hace. Y no es mi esposa ni es lo que ella dice, es la importancia que yo deposito. Te lo voy a parafrasear para ver si lo entendemos mejor. Cuando tú te enojas, la persona que te hizo enojar, tú te vuelves esclavo de esa persona que te hizo enojar. Y la razón por la que tú te vuelves esclavo de esa persona que te hizo enojar es porque le diste demasiada importancia. En el mundo no se necesitan personas que busquen culpables. En el mundo, como en cualquier compañía, como en cualquier relación, como en cualquier iglesia, se necesitan personas que busquen soluciones, porque en la vida solo hay dos clases de personas: los que cuando las cosas salen mal buscan culpables, o los que cuando las cosas salen buscan soluciones. Wow, mira, se está metiendo el agua. No, pues es que el albañil vino y no hizo bien el trabajo. No, o sea, no me importa eso. Me tengo que subir arriba, ver cuál es el problema y ver qué necesito para arreglarlo. ¿Por qué? Porque yo voy a gastar mis fuerzas
peleando con un albañil que quizá o quizá no, quizá sí o quizá no, tiene una culpa, una responsabilidad. Mientras tanto se me sigue metiendo el agua. Mejor voy arriba, veo cuál es el problema y enfoco mi tiempo, mis fuerzas y mis recursos a solucionar aquello, porque no tengo tiempo que perder peleando con un albañil o un fontanero o un electricista o un líder o un miembro, porque eso no habla bien de mí. Lo que habla bien de mí son los hechos, y los hechos hablan solos. No tienes que Entonces muchas personas viven peleando y peleando y peleando y peleando, y enfocan todo su tiempo, todos sus recursos, todas sus fuerzas a batallas y peleas infructuosas, de manera que cuando ya les viene una pelea que sí tienen que pelear, ya están agotados, cansados. Y entonces es cuando vemos cositas como ya estoy. Por eso. Entonces escucha, tienes que tener la sabiduría de Dios para saber qué peleas, qué batallas pelear, y qué peleas y qué batallas hacer la faena. Déjala ir, dile al que está a tu lado, déjala ir. Tu esposo llega al trabajo, le fue mal en el trabajo, llega gritando, calladita, te ves más bonita. Espérate, porque hay mucho humo y no sabemos qué hay abajo, hasta que el humo se disipe. Cuando ya llega a su casa y ya le tiene la comida, ya se bañe y ya esté todo listo, ya está en la noche ahí acostadito a tu lado, mi amor, y cuéntame, ¿de qué se trataba este asunto? Porque lo tienes donde, o sea, lo tienes en una condición donde sí te va a querer contar las cosas, porque hay un interés mutuo, o sea, de ambas partes. Porque si no me cuentas, aquí es donde los niños se separan de los hombres. Entonces, es muy importante esto. En la Biblia la palabra perdonar significa literalmente dejar pasar. A veces es tan complicado perdonar que llegamos a acumular tanto resentimiento y odio hacia esa persona que nos ha herido, que le deseamos lo peor. ¿No has oído el dicho que durmiendo con el enemigo? Bueno, seguimos. ¿Cuál es el valor del perdón? Nadie puede obligarte a perdonar a alguien que te ha lastimado o insultado. El perdón es uno de los valores más difíciles de llevar a la realidad. Es una decisión personal que requiere valor y mucho esfuerzo, pues va en contra de los sentimientos de enojo, venganza que experimentamos cuando alguien nos lastima. ¿Qué significa perdonar hasta 70 veces 7? Mucho después, en Mateo 18:22 dice que cuando Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces habría de perdonar, este dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Con ello quiso decir que siempre debemos de estar dispuestos a perdonar a todos en todas las ocasiones y todas las veces que nos pidan perdón. Que nos pidan perdón. Quiero preguntarte algo y me voy a tomar 2 minutos para darte la respuesta. ¿Alguien aquí ha sido lastimado o herido por alguien más? Levante la mano. Ok, bájela. ¿Alguien aquí necesita pedir perdón a alguien que ha ofendido? Levante la mano. Ok, bájela. Aquellos como que no están aquí. Alguien, esto incluye a todos, ya sí se oye. ¿Alguien aquí necesita pedirle perdón a alguien que ha ofendido? Levante la mano. Ahí le va, 4 cosas, rapidito. Si quieren anotarlas, anótelas, porque ya me voy. Me quedan 30 segundos. Ok. El perdón bíblico no es un término barato que simplemente lanzas e instantáneamente hace que todos se sientan mejor.
Este no es un verdadero perdón. Cuando mis hijos se peleaban, pídele perdón. ¿Me perdonas? Sí, ok. Mi mamá una vez me hizo lamberle a mi hermano la espalda sal, porque ella consideraba que esa era la manera de que la ofensa se perdonara. Entonces pone a mi hermano agachado, porque yo era tremendo de chiquillo, ¿verdad? Y pone a mi hermano así agachado y le echa sal y dice, lámbele la sal. Y ahí estoy yo lambiéndole la sal a mi hermano. ¿Ya ve cómo lo hacen a uno? Bueno, entonces esta era la manera de mi mamá, porque así fue enseñada ella en aquellos tiempos anticuados de perdonar, ¿verdad? Entonces, pero no perdonaba a mi hermano, porque cuando mi mamá se iba lo golpeaba, porque lo único que aquello creaba en mí era resentimiento. ¿Estamos aquí? Ok. Entonces, la Biblia dice que el perdón bíblico tiene 4 características. Ahí te va. Una, perdonar es recordar cuánto te han perdonado. El perdón no depende de la persona que te ofendió. El perdón depende totalmente en el hecho de que tú entiendas cuánto se te ha perdonado. Cuando yo entiendo que se me ha perdonado 10,000 talentos, para mí se me va a hacer fácil perdonar 100 denarios, porque 100 denarios, nota, en un talento hay 6,000 denarios. Entonces, que me quiten 100 denarios de 6,000 no me logran quitar ni una décima de talento. ¿Sí me explico? Es decir, no me debe de costar nada. Entonces, el perdonar a otros su ofensa no tiene que ver con la ofensa o con otros, sino tiene que ver con yo entender cuánto se me ha perdonado. ¿Estamos aquí? Ok, Efesios 4:32, prontito, se lo leo. Sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Yo perdono porque fui perdonado. Nada tiene que ver con la otra persona. ¿Estamos aquí? No es porque es tu tío, tu papá, tu abuelo, tu novio, tu esposa. Ok. Este es el punto de partida para el perdón genuino. Si no te sientes perdonado, no querrás perdonar a nadie. Si eres duro contigo mismo, vas a ser duro con los demás. Pero mientras más gracia recibas de Dios, más amable serás con los demás. Cuanto más perdonado te sientas por Dios, más perdón darás a los demás. 2, perdonar es renunciar a mi derecho de vengarme. Perdonar es renunciar a mi derecho de vengarme. Romanos 12:19 dice: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, en la Nueva Versión Internacional. La vida no es justa, pero un Dios va a resolver todo esto, va a corregir los errores. Entonces, ¿quién puede obtener mejor justicia? ¿Tú o Dios? Tres, el perdón es responder al mal con bien. La Biblia dice en Lucas 6:27 y 28: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. ¿Cómo puedes saber cuando realmente has perdonado a alguien? Cuando puedes ver el dolor de esa persona y no solamente el tuyo. Misericordia. ¿Qué significa? Compadecerse de los sufrimientos de la persona ajena. ¿Cómo puedes saber cuando realmente has perdonado a alguien? Cuando puedes ver el dolor de esa persona y no solo el tuyo, y orar para que Dios la bendiga. Que Dios te bendiga y que caiga un rayo y te parta en dos. Alguien podría preguntar: ¿cómo podría hacer eso con la persona que me lastimó?
No puedes hacerlo al menos que permitas que el amor de Dios entre a tu vida, que recibas el perdón de Dios, porque solo el amor de Dios puede echar fuera el temor. Y solo Dios puede hacer algo así. No eres tú, es Dios. No te ofendieron a ti, lo ofendieron a Él. No te lo hacen a ti, se lo hacen a Él. ¿Estás recibiendo algo? El último. 4. El perdón es repetir el proceso mientras sea y cuantas veces sea necesario. Y Él volverá a tener misericordia de vosotros. 10,000 denarios, 10,000 talentos no está hablando realmente de una cifra, está hablando más bien de un proceso de continuidad, de que nunca vamos a dejar de deberle, que nunca vamos a pagarle completamente a Dios lo que Él hizo por nosotros, pero que lo que sí somos llamados a hacer es a perdonar a los que nos ofenden, porque nosotros hemos sido perdonados de parte de Dios. Entonces, 4, el perdón es repetir el proceso mientras y cuantas veces sea necesario. Pedro se le acerca a él y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. La ley judía decía que había que perdonar a una persona 3 veces, así que Pedro la dobló y la lanzó por una buena medida. Nota, eran 3 veces las que tú eras llamado a perdonar en la ley judía, pero Pedro se fue más allá todavía y Jesús le salió más allá. ¿Estás aquí? A nadie le puede ganar al Señor. ¿Amén o no amén? Ok. ¿Cuánto tiempo debes seguir perdonando a alguien? Todo el tiempo que sea necesario. No puedes vivir con alguien si no lo perdonas. Y si vives con alguien que no lo perdonas o que no te perdona, va a ser una vida. Esa tú ya la sabes. Esa no te la tengo que enseñar. Dejo esto ya porque se me acabaron mis notas, mis apuntes. Pero solo me queda una cosa. Uno de los problemas en el cristianismo hoy en día es: los cristianos estamos llenos de información. Los cristianos estamos llenos de información. Es decir, sabemos mucho. Es más, hay quienes hasta se enorgullecen en lo que saben y hasta lo usan para golpear a gente. Pero no se trata de qué tanto yo sé. El cristianismo no se trata de qué tanto tú llegas a saber y a conocer. El cristianismo se trata de qué tanto que eso que tú aprendes y sabes realmente puedes llegar a hacerlo, ponerlo en práctica. Entonces, tú puedes irte de aquí y decir: wow, me gustó mucho la enseñanza o qué predicación. No tiene ningún valor si tú no perdonas a las personas y no pides perdón, porque esto solamente tiene valor si te causa a ti el que tú vayas a quienes tú has ofendido y hagas retribución como Zaqueo, y que tú pagues tus males y que tú pidas perdón a las personas que tú has ofendido y que perdones a las personas que te han ofendido a ti. La Biblia dice que ofendemos diariamente en palabra o en hecho, y que el que dice que no ofende, entonces todos ofendemos.